En esta parte vamos a tratar de definir el complejo fenómeno de corrupción. Definir la corrupción es complicado, ya que es un fenómeno que sabemos cuando está presente, pero tiene diversas manifestaciones. Corrupción puede ser desde una mordida, desde una intermediación, desde un chantaje, hasta un funcionamiento inclusive de un sistema político. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? Una de las definiciones más sencillas y más conocidas es aquella de Transparencia Internacional, la cual habla del abuso de una posición, el abuso de un poder para obtener un beneficio personal, un beneficio privado. Esto es la apropiación de lo público para un beneficio individual. Esta definición es útil porque nos permite ver a la corrupción en una de sus dimensiones. Sin embargo, podemos ver distintas manifestaciones. Por ejemplo, una definición de corrupción también puede ser la desviación de las leyes para beneficiar a grupos específicos. Puede ser también la traición de la confianza pública. Puede ser también el utilizar información privilegiada para beneficiar a grupos específicos o inclusive darle la vuelta a las reglas formales para generar una legalidad paralela o para fortalecer las reglas informales. También puede ser la manipulación de una influencia para tener una ventaja administrativa o el abuso o desvío de fondos y recursos públicos para dirigirlos a un destino distinto al cual estaban originalmente destinados. Entonces, con este escenario podríamos hablar de una tipología de corrupción. Hay muchas formas de clasificar a este tipo de comportamientos, pero en general podemos decir que una tipología es la corrupción llamada de bajo nivel o de baja intensidad. Esto es principalmente manifestado en leyes y reglamentos que tienen zonas grises o que propician que personas lucren para obtener beneficios directos. Esto sin duda conduce a una distribución ineficiente de los recursos y se manifiesta principalmente en cuestiones administrativas. Hay otro tipo de corrupción más compleja, que es la corrupción sistémica. Esta pues no solo debilita el funcionamiento del Estado, sino que son ramas del sector público que se vuelven una especie de fábricas de soborno. Por ejemplo, el comportamiento de las macroredes criminales. Este tipo de corrupción involucra a más de una persona y un sector. Se da mucho en las relaciones que hay entre sector privado y sector público. Y bueno, pues la manifestación más clara es la captura del Estado por intereses ajenos al bien común. Otras tipologías, Heidenheimer ha tratado de caracterizar las distintas aproximaciones académicas que ha habido al estudio de la corrupción. Hay que decirlo, el estudio de la corrupción es algo relativamente reciente, es a partir del siglo XX que se empieza a estudiar de forma más crítica, ya que se pensó en algún momento que la corrupción generaba fenómenos redistributivos, ¿no? Que sí tenía un impacto económico positivo para algunos sectores de la población. Los estudios y la evidencia han mostrado que no es así, que no genera un beneficio generalizado, sino solo a algunos actores en específico, y que precisamente al estar generando comportamientos distintos al bien común, pues genera un daño mayor que ahorita abordaremos. Pero les decía otras tipologías de Heidenheimer. Hay una serie de estudios que se han centrado principalmente en la función pública y en el mal uso de la autoridad. Estos estudios se enfocan en qué tipo de incentivos o qué tipos de estructuras facilitan que la función pública tenga un comportamiento distinto al de la ética pública, que no se apegue a los principios democráticos y, bueno, cuáles son los efectos que esto genera.
Hay otro tipo de estudios que se centran en el mercado y en cómo afecta la competencia económica. Estos estudios se centran en los sobornos, en las reglas y regulaciones internacionales, en las prácticas monopólicas y en una serie de empresas que han tenido efectos nocivos y que no han generado lo que se llama una competencia sana. Y hay otros estudios que se centran en el interés público y en el ejercicio de derechos fundamentales. Estos estudios se centran en los efectos de la corrupción en las sociedades y en la forma en la que estos funcionan y hacen posible este tipo de comportamientos. Aún así, Robert Klitgar, que ha sido uno de los estudiosos del tema, en un principio dijo que podríamos hablar de una fórmula de la corrupción, la cual resulta del monopolio de la decisión pública más la discrecionalidad, y en un principio dijo menos transparencia, ya que se pensó que con la vigilancia pública, que con dar a conocer información, que con documentar este tipo de casos, pues la corrupción iba a disminuir. La realidad nos demostró que no es así, que si bien es cierto que hoy en día nos enteramos de más casos, tenemos más información disponible para ver el desempeño de los distintos gobiernos, también lo es que la transparencia en sí no basta para combatir la corrupción. Entonces, esta fórmula fue repensada y ahora se ha presentado como el monopolio de la decisión pública más la discrecionalidad menos la responsabilidad. Y en el tema de la responsabilidad en general, pues se refiere a las consecuencias, en el hecho de que quien toma las decisiones asume las consecuencias de las decisiones y da cuenta de por qué toma estas decisiones, o también quien ocupa una posición pública o realiza una transacción que tiene que ver con recursos públicos, pues asume la responsabilidad de esta transacción o de este encargo. Esta noción es más amplia y pues sí abarca la parte de las consecuencias al cometer una acción o al ser omiso ante una responsabilidad, ante un encargo público.